Vamos a ver 5 formas de trazar un muro 3D. La primera forma sería a través de una caja. Aquí está la caja. Vamos a trazarlo de 0,0, solo para tener una ubicación precisa. Y vamos a trazar solamente una caja. En este caso la vamos a hacer de 500,15,250. Entonces esta es la forma más básica de hacer un muro. Y es modelar una caja con precisión. Solamente teclee caja y di las 3 coordenadas X, Y y Z. Esta es la forma más esencial, pero es muy importante porque con esta pueden tener mucho control de las medidas de sus muros. Ahora vamos a hacer una segunda. Vamos a hacer en este caso una polilínea. PL es el alias. Aquí me aparece polilínea. Si tecleo PL me aparece polilínea. Bueno, la polilínea me sirve para trazar perímetros. Recuerden que estoy trabajando modo ortogonal, entonces voy a hacerlo tanto aleatorio, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Voy a hacer una figura determinada. Vamos a poner, si le doy clic aquí, me lo acomodo de este modo y le doy close. Bueno, aquí hice una polilínea. Entonces yo daría el comando offset o, que es offset. Me pide la distancia, le voy a dar los 15 que ya tenía ahí, 15, enter, selecciono y ya depende si lo quiero hacer hacia adentro o hacia afuera. Lo voy a hacer hacia adentro, enter, y entonces ya nada más tecleo P de press pull, aquí está. Me posiciono hasta que estén iluminadas ambas líneas, le doy clic, me muevo hacia arriba sin dar ningún clic, solamente me muevo hacia arriba si quiero que el muro sea hacia acá. Si fuera hacia abajo pues sería hacia acá, donde se está haciendo la elevación, o hacia la parte de abajo. Me pongo hacia arriba y tecleo 250, enter. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en centímetros, o sea son 2.5 metros. Ahora, la segunda forma de trazar un muro pues podría ser con la multilínea. El comando es ML, multilínea. Estas multilíneas se pueden personalizar. Aquí vemos las opciones, que es justificación, escala y estilo. Entonces yo nada más voy a determinar ahorita la escala, S, enter, y me da 20. Yo le voy a dar 15, enter. Ahora sí, es exactamente el mismo procedimiento. La diferencia es que aquí no tengo que darle offset. Entonces yo puedo trazar mi muro. Este comando, si ustedes utilizan AutoCAD 2D, que es muy probable, también se puede utilizar, y le doy al final close para hacer planos. Tecleo P de press pull y lo mismo, selecciono, me muevo hacia arriba y 250. Entonces la diferencia es que este fue una polilínea, le di offset y luego lo extruí, y esta fue una multilínea y directamente lo extruí. Ahora el otro comando también podría ser el polisólido, que es este. Recuerden que como cualquier comando ustedes lo van personalizando. Le voy a dar clic a este icono y el más importante es el W, que es width. Le doy W, enter, y me da 15, está bien, enter, y me sigue, y al darle enter me regresa a las opciones. Le voy a dar en este caso height, la altura, le doy H, enter, y ya lo tenía yo a 250, pero ustedes aquí pueden dar la altura que quieran. Y entonces ya podemos, le doy enter y ya puedo empezar a trazar mi muro. Y ahí le voy a dar close y ya me cierra el muro. Ok, entonces este fue una caja, este fue una polilínea con offset y luego extruirla, una multilínea extruida, y en este caso directamente con el polisólid. Ahora vamos a ver una última forma de hacer un muro. Este es un poquito diferente. Entonces vamos a hacer una caja que la podrían trazar con la precisión que quieran. Por ejemplo, aquí nada más voy a darle precisión a la altura, que son los 250 con las que he estado haciendo todos estos. Y entonces vamos a ubicar aquí un comando, que sería el comando shell. Me posicioné en este icono, le doy shell, selecciono el sólido y me pide que seleccione las caras que voy a remover. Voy a dar clic nada más arriba en este momento, enter, y me pide la distancia, le voy a dar 15, enter. Entonces le puedo dar enter o escape si ya eso es todo. Aquí la diferencia es que también me trazó una parte abajo. Este comando también se puede seleccionar tanto la parte de arriba como la parte de abajo,
y entonces lo dejarían igual que esto, sin la base. Pero vamos a pensar que lo hicieron de esta forma. Entonces aquí vamos a seleccionar el Press Pull que ya habíamos estado manejando, le doy clic y me posiciono hacia abajo y ya quedó vacío, aunque también da la opción el comando shell. Bueno, entonces aquí vimos 4 formas, bueno, en realidad fueron 5 formas, 1, 2, 3, 4, 5 formas de trazar muros. Les va a ser muy útil. Gracias.